Ricardo Rodríguez Hilero. Ricardo, ¿cómo estás? Carlos Mateo Valmelli, qué gusto escucharte. Buen día a tu audiencia también. Bueno, la semana pasada te estábamos buscando, pero estabas de viaje, por lo que me contestaste. Así fue. Bueno, Ricardo, a ver un poco, no sé si vas a presentar o presentaste un libro de la heterogeneidad económica. Te pregunto, esto leí, yo me imaginé, me comentaron, leí que estás publicando algo también. Lo que ocurre, Carlos Mateo, es que de vez en cuando me consultan el mismo tema y varias veces, entonces hago una columna de eso. Ajá. Y lo publico en el diario Última Hora, sí, generalmente, sí, y si no en grabaciones televisivas o radiales. Pero el libro de formación estructural es el mismo que una vez me lo habías comentado, incluso ya creo que hace 30 años. Sí, me acuerdo, digamos el origen de tu tesis doctoral. Efectivamente. Era la dependencia y algo así era, ¿verdad? Yo tengo el libro. Sí, lo que pasa es que eso se actualiza siempre. Viste, claro, que cada década que pasa hay novedades al respecto, tanto en América Latina como en Paraguay, entonces lo vamos actualizando siempre. Sí, creo que la Fundación Naumann publicó eso. ¿Será posible? Yo estoy equivocado. Efectivamente, eso fue la Naumann, sí. Yo tengo el libro, te cuento. Tengo el libro y me acuerdo que sí, fue la primera vez allá en el año 84, por ahí presentaste en el Centro Cultural, sí, me acuerdo, sobre la dependencia económica, que en aquella época la discusión estaba medio proscripta en el Paraguay, hablar de dependencia. Efectivamente, era mala palabra hablar de eso, ¿no? Bueno. Ricardo, pero más allá del enfoque estructural que vos planteas en ese libro, que lo conozco desde memoria, fue una de mis lecturas inaugurales en esos temas. Lo que te quiero preguntar ahora es lo siguiente: ¿cómo ves el año económico? Ayer hablaba con gente de las cooperativas, Eugenio Scholler, y me decía que la agricultura no va a tener el rendimiento que tenía, no solamente porque la producción de 10 millones de toneladas, estamos en 8 millones y medio, 9 millones, sino tampoco el precio de 380 tonelada pasa a menos de 300 hasta ahora. ¿Cómo vos estás viendo el año? La gente habla de que hay un desaceleramiento económico. ¿Cómo ves la perspectiva económica de este año, Ricardo? Y si hubiese tiempo para analizar eso en forma completa, Carlos, sería muy bueno, porque de lo contrario uno hace solamente un análisis superficial o enfocando solamente un tema o el otro. Lo que hay que decir con toda claridad es que en términos macroeconómicos, el Paraguay lleva una época increíblemente fuerte y digna de emulación incluso. Ya en los últimos 15 años estamos creciendo a un promedio del 4% anual, lo que en 15 años significa que el país ha crecido en un 60%, Carlos. Correcto, acumulando todo, digamos. Acumulando, sí, pero lo que pasa es que la fortaleza macroeconómica es necesaria, pero no suficiente. No obstante, es importante aclarar a la audiencia que se entiende por fortaleza macroeconómica el que el país crezca 2 o 3 veces por encima del crecimiento poblacional, que aparte de eso tenga la oferta monetaria y la inflación bajo control, que el equilibrio fiscal esté dado hasta el tope de unos saldos rojos que representen solo, como mucho, el 1,5% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Y aparte de eso, que la accesibilidad a los créditos esté cada vez mejor y que el costo de los mismos sea más asequible sobre todo para gente pequeña, ¿verdad? Y si además le agregamos a eso la previsibilidad del tipo de cambio, y estamos de parabienes. Pero lo que hay que agregar de inmediato para no crear esa sensación de euforia, ¿verdad?, es que el crecimiento es necesario pero no suficiente, porque debe ser también equitativo. Y es allí donde empezamos a tener problemas, Carlos Mateo, porque resulta que la micro y pequeña empresa, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito rural, está realmente desatendida en términos de asistencia técnica y crediticia. Es decir, la microeconomía no está bien, y aparte de eso, en los últimos años, sobre todo en los últimos 2 años, una parte de la macroeconomía tampoco está bien, porque las empresas que se instalaron en nuestro país en los últimos años para abastecer el mercado argentino y brasileño
sufrieron una enormidad porque la situación económica en la Argentina ha empeorado notoriamente desde hace 2 años, a punto que el año pasado ya fue casi caótica, y los pronósticos para este año siguen iguales o peores. De forma que todas las empresas que estuvieron produciendo para vender al mercado argentino y tuvieron que racionalizarse, ahorrando costos, en algunos casos cerrando algunos departamentos, en otros casos despidiendo mano de obra, y en casos graves incluso cerrando la empresa o empezando a reconvertirla para otras actividades, ¿verdad? Ahora, y algo similar ocurre, voy a terminar la idea y después entramos en detalle. Algo similar ocurre también con las empresas que se instalaban acá para vender al mercado brasileño, que empezó a caer en recesión desde hace 2 años más o menos. Con la victoria de Bolsonaro parecía que iba a recuperarse, por lo menos se libró de una recesión el año pasado, pero la economía brasileña no crece lo suficiente, y el entusiasmo inicial con Bolsonaro en el último trimestre del año pasado, los mercados lo están viendo ya como una decepción, porque Bolsonaro se ha convertido en un metepata de novela en todo sentido, ¿verdad? No solamente en términos económicos y financieros y tributarios, sino también en el manejo de la cosa pública en general y especialmente en relaciones económicas también internacionales. Entonces, estos empresarios que apuntaban a exportar al mercado brasileño y se cayeron de bruces también, y si junta uno la situación caótica en la Argentina con la economía brasileña que no se recupera del todo, entonces todas esas empresas, Carlos Mateo, están en graves dificultades, porque para colmo dejaron de venir los turistas argentinos a los que vendían masivamente, y los turistas brasileños no es que dejaron de venir totalmente, pero por lo menos disminuyeron sus compras en Paraguay personalmente, estando de vacaciones por aquí, y eso precipitó la situación a un drama crítico para muchas empresas locales, Carlos Mateo. Sí. Ahora, Ricardo, en primer lugar, si algún día estamos acá en Radio 1000, poder venir, sería fantástico un debate contigo y ver eso que vos le llamás la heterogeneidad estructural. Creo que es importante que repasemos porque recuerdo la lectura de tu libro hace, no te estoy mintiendo, ya varias décadas, y hablabas vos de problemas estructurales, y nosotros parece que seguimos casi con los mismos problemas estructurales que vos en tus libros denunciabas, que eran también de alguna manera el producto de una expansión asimétrica del capitalismo. Pero más allá de todo eso, seguimos con los mismos problemas estructurales, y estoy viendo que la salida que se le quiere dar, y no me estoy oponiendo a lo que se quiera hacer, sino que es de nuevo recurrir al esquema. Bueno, vamos a tener que hacer obras públicas, que nadie está en contra, se necesitan obras públicas, pero obviamente también las obras públicas se corresponden a un mayor endeudamiento del país. Lo que te quiero decir es, los mismos problemas estructurales, la solución que se estima probable es de nuevo las obras públicas, pero ¿qué más hay que hacer para que verdaderamente nuestra economía no sea tan vulnerable a lo exógeno? Y tendríamos que volverla cada vez más autocentrada, por un lado, es decir, aumentando y mejorando la demanda interna, y por otro lado, viendo que nuestras empresas, no digo solamente las paraguayas, sino las instaladas en Paraguay, muchas de ellas son extranjeros, ¿verdad?, que estén en condiciones competitivas de exportar al mercado externo, de forma tal que puedan sobreponerse a las crisis estructurales en Argentina, que son gravísimas, y en Brasil, que no termina de salir de ellas. En ese contexto que tenemos con dos países enormes, los mayores de Sudamérica, Argentina y Brasil, Paraguay está teniendo un desempeño increíblemente bueno, Carlos Mateo. Eso no es para ir en contra del discurso oficial solamente, sino que para decir que el entorno con problemas estructurales masivos como Argentina y Brasil, y un mercado interno paraguayo que es raquítico, no ofrece realmente muchas perspectivas de bonanza para el largo plazo, porque sabemos que tarde o temprano estas empresas que se están dedicando a eso van a tocar techo. Entonces tendríamos que empezar a trabajar
en cómo incorporar a los estratos medios y a los estratos inferiores también a los beneficios del progreso económico y social. Y yo creo que eso pasa ya por asistencia técnica y crediticia, por ejemplo, a la agricultura familiar, porque es allí donde está el rollo del campesinado paraguayo, generalmente en pequeñas propiedades, que como mucho llegan a 50 hectáreas en promedio. La inmensa mayoría de nuestros campesinos no llegan ni siquiera a las 20 hectáreas. Esa gente necesita asistencia técnica, es gente con ganas de trabajar y que no está en condiciones de trabajar si es que ni siquiera puede tener un título de propiedad que pueda dar como garantía para un crédito. Pero existen hoy en día en sistemas financieros modernos la posibilidad de llegar incluso a los campesinos sin tierra haciendo un método que se conoce con el nombre de método de rotación de responsabilidades en una asociación inscripta, es decir, con personería jurídica, que reciba los créditos para devolverlos, pero siendo la asociación de campesinos la responsable y no el campesino individual. Y aparte de eso tenemos también la posibilidad de brindar mejor asistencia técnica, y eso es tarea de siempre y hay que empezar y mejorar cuanto antes. Pero a ver, eso es, digamos, si yo te pidiera, decime, Ricardo, ¿qué más hay que hacer para definir eso que vos le llamás autocentrado, crecimiento autocentrado? A ver, bueno, vamos a ayudar a la agricultura campesina familiar, que todo el mundo te dice que sí, más allá de las ineficiencias estructurales que tengan el sector público, en este caso el Ministerio de Agricultura, donde siempre por mucho tiempo se ha robado el dinero. La pregunta es, ¿qué más tengo que hacer a nivel tributario, monetario? ¿Qué tengo que hacer para lograr ese modelo que vos sea autocentrado, que garantice la sostenibilidad de nuestro crecimiento y no siempre estemos sometidos a la vulnerabilidad del vecindario o del mundo, que tampoco es difícil sustraernos de ello? Lo que te digo, ¿qué es lo autocentrado? ¿Cómo defino yo qué elementos tributarios? ¿Qué más tengo que agregar para eso que sea autocentrado? Lo autocentrado, Carlos Mateo, es fortalecer las micro y pequeñas empresas, porque allí está la multitud de nuestros microempresarios y microproductores rurales. Resulta que existen ya iniciativas sumamente auspiciosas en ese sentido desde el Ministerio de Industria y Comercio, con apoyo de Taiwán, dicho sea de paso, una línea de crédito y de asistencia técnica para microempresarios urbanos y microemprendedores rurales. Por allí va el camino también. No se trata solamente de brindar mejor asistencia a la agricultura campesina, sino en general a los microproductores rurales, no solamente los agricultores, sino también los ganaderos, y no solamente de ganado vacuno, sino también de porcino, de lanar, etcétera. Es decir, toda esa masa de gente que está en el campo, que tengan la posibilidad real de poder acceder a esos créditos y esa asistencia técnica. Yo creo que estamos de camino a eso, Carlos Mateo, aunque el movimiento sea demasiado lento, porque estamos azotados permanentemente por corrupción e impunidad. Resulta que en este país, Carlos Mateo, nos roban hasta legalmente. En esas condiciones existe algo así como una desazón hacia el sector público y sobre todo hacia los líderes políticos empotrados en funciones de gobierno al más alto nivel, que están permanentemente robando las escasas recaudaciones tributarias del país. Es decir, están robando dinero de los contribuyentes. Entonces, me parece que el planteamiento tendría que ser integral, y cuando hablo yo de desarrollo autocentrado, no estoy excluyendo al mundo exterior, al contrario, lo que estoy diciendo es que tenemos que desarrollar capacidad competitiva para poder vender a mejor precio y a mejor calidad todos nuestros productos también al mercado exterior, no solamente al mercado interno, ¿verdad? Decime, Ricardo, este año, según los pronósticos, va a estar afectada la exportación de la soja y sus derivados. ¿Cómo te parece que esa situación, ese pronóstico ya está influenciando en el tipo de cambio actual, que el dólar superó la barrera de 6.000 guaraníes? ¿O es la Argentina lo que está influyendo en nosotros? Esa especulación. En realidad la cotización de las divisas en nuestro país tiene mucho que ver con la situación interna también, pero no podemos desestimar
la influencia catastrófica que tiene para nosotros la Argentina. La Argentina ha sido siempre para nosotros un país muy influyente, y cuando el peso argentino no termina de devaluarse, y la devaluación llega en un año nada menos que al 50%, eso desestabiliza la correlación de precios en la economía, lo que significa que si el guaraní se mantiene en una devaluación de solo 10% y la Argentina sigue con una devaluación del 50%, esa diferencia del 40% en los productos argentinos que se ofrecen en nuestro país hace que la capacidad de resistencia en términos competitivos en las empresas paraguayas, instaladas en Paraguay por lo menos, ante la afluencia masiva de productos argentinos, tanto de importaciones legales como de contrabando, hace que sea sumamente difícil la sobrevivencia en este país. Eso no podemos descartar. Y no nos olvidemos que la situación de Brasil no está todavía consolidada. Es decir, las perspectivas para nuestro país son buenas a pesar de eso, porque el país ha llevado siempre una política macroeconómica previsible y fuerte. ¿Cómo también hay Brasil? que decir eso. A ver, Argentina tiene esa situación cambiaria, especulativa, una economía mentalmente dolarizada y prácticamente dolarizada la Argentina. ¿Cómo ves Brasil? ¿Ves que, como dijiste, Bolsonaro un metepata, pero más allá de eso, tiene problemas estructurales la economía, es un gigante, los cambios no se pueden hacer quizás en 24 horas, pero las medidas que está tomando, los anuncios de cierta reducción del gasto superfluo, que fue lo que más impactó, digamos, en términos comunicacionales. ¿Vos ves que Bolsonaro, ves que se instalaron hacia el Brasil, o sea, del mundo hacia Brasil, expectativa positiva para decir, volvamos a Brasil porque es una plaza importante de inversión externa? ¿O ves que eso todavía está retraído, está frío? Yo creo que todavía el Brasil no está ganando la confianza de los mercados, ni siquiera dentro de Brasil. Y que por lo tanto los mercados externos están también expectantes por ver qué es lo que ofrece realmente Brasil bajo Bolsonaro. El problema de Bolsonaro está en que por lo visto que se le va la fuerza por la boca, porque empieza diciendo que no hay que darle más cuerda al Mercosur, que se acabó el Mercosur, decía en los primeros tiempos de su gobierno. También ya en campaña electoral lo decía. Pero resulta que cuando se enfrenta a las realidades empieza a decir que sí, que Mercosur también y que tal. Es decir, es difícil con una persona que se contradice frecuentemente empezar a formular políticas públicas que tengan estabilidad a mediano y largo plazo. Por eso yo tengo confianza, más que en Bolsonaro, en las instituciones brasileñas, porque ellas han demostrado que incluso en una corrupción aún peor que la paraguaya, la justicia en el Brasil se ha podido imponer por encima de los corruptos independientemente de los partidos. Es decir, si la justicia brasileña bajo Bolsonaro se consolida y el poder del Parlamento sigue siendo fuerte como hasta ahora, es muy probable que las metidas de pata de Bolsonaro sean sobrecompensadas por la estabilidad institucional en el Brasil, y si eso fuese así, y tendríamos mejores perspectivas para el crecimiento brasileño en este 2019. Okay. Ricardo, te tengo que dejar, estuviste brillante, te voy a llamar a ver si podés estar acá, me encantaría, estuviste brillante, creo que estuviste muy lúcido y creo que por lo menos aclaraste muchas cosas. Un gran abrazo, muchas gracias Ricardo Rodríguez Silvero. Nos vamos a la pausa.